Sí se Sí, ve. está bien. Vamos. Está bien, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en esta oportunidad, continuando, vamos a exponer sobre rehabilitación traumatológica. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de lo que serían las fracturas, vamos a ver que, bueno, hay dos picos en la producción y en la incidencia de fracturas. Vamos a ver que hay un primer pico donde se van a producir principalmente en jóvenes, en varones, y esto va en relación con la actividad física, ¿no? Una actividad física bastante, por así decirlo, fuerte, incluso con o violenta, y también con la ocupación, ¿no? Es por eso que un primer pico, por ejemplo, de 20 a 30 años se podría producir un primer pico de fracturas. Un segundo pico se va a producir en adultos mayores, principalmente esto va en relación más a las mujeres debido a la habilidad ósea que tienen debido a factores hormonales, las cuales predisponen su tendencia a tener osteoporosis, ¿no? Y las fracturas van a ser menos frecuentes en niños, ya que debido a que los niños tienen una mayor flexibilidad y un periósteo más grueso, ellos tienden a desarrollar algunas fracturas, por ejemplo, en tallo verde, como vemos en la imagen. Por lo tanto, las fracturas no son tan frecuentes en niños, más sí en adultos, ¿no? Algunas localizaciones más frecuentes de las fracturas vamos a ver en miembros superiores a nivel de las muñecas, metacarpianos, falanges, húmero proximal y a nivel de la cadera y tobillo. Siguiente, por favor. Bueno, acá les presento un estudio de forma rápida mexicano, que principalmente yo quiero que se fijen en la figura, ¿no? En el esqueleto. Vamos a ver que en este estudio se mostró que las fracturas radiocubitales, las femorales, tibio-peroneales y las de tobillo eran las más frecuentes en esta población, ¿no? Y es un estudio mexicano, por lo tanto se asemejaría quizá en gran parte a nuestra realidad. Bueno, las radiocubitales y las tibioperoneales fueron más frecuentes en varones y las de fémur y las de tobillo fueron, bueno, de igual frecuencia en hombres y mujeres. Bueno, la presentación se respetó, como les comentaba antes, hay una relación de 2 a 1 en varones, ¿no? Proporción de 2 a 1 en varones y mujeres. Siguiente, por favor. Y podemos ver que más o menos un pico de 20 a 30 años, como les comentaba anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya de rehabilitación en traumatología y ortopedia, siguiente, por favor. Voy a hablarles de algunas pautas básicas en el tratamiento, ¿no? Y vamos a tener en cuenta que la fisioterapia, bueno, en este caso la rehabilitación física no va a tratar directamente la lesión ósea, ¿no? Me Eso dices, haría ah, específicamente de 6.900. ¿En cuántas cuotas? lo trataría prácticamente el área de traumatología, ¿no? No la parte de rehabilitación. Vamos a ver que en el tratamiento de la fractura vamos a ver tres procesos, ¿no? O tres componentes. 6.900. Primero ¿Cómo hablamos, sería? ¿Cómo sería? Hazme la simulación. doctor, disculpe, su micrófono está prendido. Eh, bueno, continuando la traumatología, vamos a ver que, bueno, en este caso el tratamiento de la fractura se basa en una reducción de la fractura, la inmovilización de la misma y un cuadro de recuperación, ¿no? En las dos primeras se va a abocar principalmente la especialidad de traumatología y en las dos últimas podría la rehabilitación jugar un papel importante, Ya, o sea, los debido 11.000. principalmente que las lesiones de partes blandas, 830 a complicaciones, vamos a ver una 1.183 afectación dólares muscular mensuales. y ligamentaria, habrían lesiones Ujú. secundarias a la inmovilización, por ejemplo, la rigidez, Vamos a ver, alteraciones 10 meses, ¿no? de, por ejemplo, el trofismo muscular 10 meses, y 10 meses, alteraciones con la estabilidad articular. 10 En esta parte meses. tenemos que tener Ya, cuidado de que se produzcan fracturas, ¿no? Por ejemplo, en adultos mayores, en ¿el prostrados, en equipo lo paralíticos, tienes en que son stock? más susceptibles. Y bueno, también cuidado en la rehabilitación en pacientes con Ujú. fracturas abiertas o las cicatrices no se Ya, contaminen, ¿no? listo. Un favor, déjame hacer Es, cifras, llamar ahorita al agente bancario. Creo que ya hemos conversado todo, todo, incluso me estás es dando por esta, eso que esta posibilidad, entonces déjame se hacen, analizarlo y sobre todo el tratamiento de la movilidad se ver el hace. financiamiento. Voy a hacer un par de llamadas, ¿está bien? Estamos en comunicación. Doctor, disculpe, su micrófono está prendido. Déjame todavía analizarlo ahorita para tener cifras concretas y tiempos concretos de desembolso. Eso lo voy a gestionar, no depende de mí. Siguiente, Joco. ¿Ya? Perfecto.
Ya, César. Sí, ya lo tengo todo, sí, ya está acá anotado. Perfecto. Gracias. Buen día. Chao. Doctor, su micro está prendido. Ah, bueno, continuando con la exposición, perdón. Bueno, vamos a acá hablar de algunos principios de la rehabilitación de traumatología, ¿no? En este caso, es algo también que el doctor antes había comentado, la terapia se debe iniciar lo antes posible, ¿no? Cuando el paciente ya sea factible la movilización pasiva de la articulación o de la extremidad afectada, podría ya iniciarse la rehabilitación. Esto va más en relación con evitar los problemas secundarios a la inmovilización, ¿no? Que más adelante los voy a comentar, pero una terapia precoz es de gran ayuda, ¿no? En los pacientes. En la cirugía ortopédica debe iniciarse el tratamiento antes de la cirugía, ¿no? Esto facilita mucho la recuperación de los pacientes. Los tejidos en vía de cicatrización no deben de sobreestresarse, si bien es necesario un estrés adecuado para que, bueno, se simule una actividad normal de las articulaciones y no haya ningún tipo de alteración en el trofismo ni en los mecanismos normales de la misma articulación, no deben de sobreestresarse debido a que se llevaría a un cuadro de consolidación patológica, ¿no? Que podrían tener algunos otros problemas. Bueno, se debe de obtener una estabilidad del control proximal y para hacer un movimiento del control distal. Y bueno, la terapia debe ser progresiva en etapas, ¿no? No podemos saltarnos de un, por ejemplo, de un paciente que tiene una lesión en el brazo y ya de inmediato hacer algunas terapias con fuerza o movimientos activos, ¿no? El tratamiento debe ser individualizado y se deben considerar las características del paciente, ¿no? La edad, la articulación afectada, entre otros, ¿no? Y buscar objetivos. Y bueno, el éxito principalmente se basa en el abordaje multidisciplinario donde van a participar el rehabilitador, el médico traumatólogo, enfermeras, incluso el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento se basa en dos componentes, uno de fisioterapia y uno de kinesioterapia. La fisioterapia es algo como lo que antes habíamos, en el primer aporte habíamos visto, ¿no? El uso de medios físicos. En este caso se usa el uso de corrientes eléctricas, principalmente para la parte de analgesia, y la magnetoterapia, ¿no? La cual es muy importante debido a los efectos que también nos comentaron, ¿no? Efectos tróficos, tienen efectos en el metabolismo de óseo y colágeno. Esto acelera la osteogénesis, tiene una acción relajante muscular y analgesia. Vamos a ver que la magnetoterapia es de gran ayuda en la rehabilitación traumatológica, pero está contraindicada, por ejemplo, en pacientes que tengan hemorragia, anemia severa o embarazo, ¿no? Debido a la vasodilatación que podría generar y podría ser contraproducente. En el caso de la quimioterapia, vamos a ver que los medios manuales y técnicas especiales tenemos, por ejemplo, la masoterapia, que sería el uso de pansajes principalmente para estimular la circulación de los áreas de la articulación, ¿no? Por ejemplo, de los vasos sanguíneos y disminuir el grado de edema. Técnicas de movilización de la articulación, en este caso tenemos acá los ejercicios activos y los pasivos, ¿no? Los pasivos, vamos a ver que no necesitan o no se da la contracción por parte del paciente, sino es un médico rehabilitador el cual facilita esta, ¿no? En este caso, las contracciones pueden ser, o bueno, dentro de los ejercicios pasivos tenemos los ejercicios fisiológicos, los cuales van a estimular, ¿no? La movilidad de la articulación, principalmente los músculos flexores y extensores y los accesorios, donde se va a simular principalmente lo que sería el rango articular, ¿no? Y los movimientos activos, donde pueden ser isométricos, isotónicos y isocinéticos, ¿no? Principalmente les hablaré de forma corta de los dos iniciales. Los isométricos van a ser principalmente donde no se va a modificar la longitud del músculo, pero sí se va a dar una tensión. Esto principalmente se da en la terapia inicial y la terapia o los movimientos isotónicos se van a dar, acá sí se va a ver una modificación de la longitud y sí se va a contraer el músculo. Bueno, y estos van en relación a todos los movimientos que, por ejemplo, nosotros hacemos en nuestra actividad diaria, ¿no? Por ejemplo, hacer una sentadilla, hacer ejercicio, con, por ejemplo, con peso, ¿no? Con una mancuerna. Bueno, son ejercicios normales, ¿no? Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco del proceso de reparación tisular y la influencia en la rehabilitación, vamos a tener en cuenta acá que van a haber tres grandes fases de
este proceso, ¿no? Una fase inflamatoria donde van a haber efectos vasculares, que en el gráfico está en la primera parte, ¿no? Donde dice proceso inflamatorio. Vamos a ver que hay procesos vasculares, histoquímicos, quimiotácticos, etcétera, que van a facilitar la formación de una reacción inflamatoria, la cual va a tratar de formar, por ejemplo, en la imagen les pongo también un hematoma en la articulación para favorecer la consolidación posterior. En este caso, por ejemplo, en pacientes posoperados, este proceso inflamatorio va a aumentar el edema, ¿no? El líquido articular, y podría generar un cuadro de debilidad muscular. Por lo tanto, la terapia de rehabilitación va más orientada a disminuir, por ejemplo, el edema, a aumentar los rangos de amplitud de movimiento, ¿no? Y lo logramos mediante, por ejemplo, terapia con tiroterapia, movimientos pasivos, los ejercicios isométricos que les comentaba, ¿no? Principalmente para disminuir los posibles problemas, ¿no? Que se podría dar en esta fase inflamatoria, que serían las adherencias que se generarían. En la fase fibroblástica, que ya es una fase de reparación tisular, vamos a ver que hay un aumento de fibroblastos y tejido colágeno. En este caso como ya hay una fase de ordenamiento de las fibras de colágeno, lo que la rehabilitación busca es estimular el ordenamiento de las fibras de colágeno. Por lo tanto, en esta fase se utilizan, por ejemplo, los ejercicios pasivos bueno, suaves, ¿no? Que no sean tan rigurosos, principalmente para que la cicatriz sea móvil y resistente y que no haya ningún tipo de problema de contracción de la cicatriz que no permita el movimiento de la articulación. En la fase de reordenamiento o la fase, en este caso, remodelación, vamos a ver que se va a dar o inicia en la tercera y cuarta semana y se va a dar hasta meses o años posterior a la lesión. Y en esta principalmente se va a ir aumentando la fuerza tensil. Y bueno, ya en esta fase podemos nosotros hacer, por ejemplo, ejercicios físicos activos, ¿no? De una moderada intensidad. Sin embargo, no podemos estresar la articulación para no generar, por ejemplo, tumefacción, derrame articular, otras complicaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos de la fisioterapia, vamos a ver, siguiente, por favor. Uno que va a hacer favorecer la consolidación, siguiente, que ya les había comentado los medios físicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, inicialmente se da que hay una buena irrigación de la extremidad, irrigación sanguínea, hay una compresión y movilización de la extremidad con férulas, medios, por ejemplo, metálicos, etcétera, y el uso de la magnetoterapia, ¿no? Que acá sí va a ser de gran importancia para mejorar la consolidación ósea, ¿no? Favoreciendo la vasodilatación y los efectos tróficos. Siguiente, por favor. Tenemos también el tratamiento de la afección de partes blandas. Siguiente. Que principalmente va abocado como habíamos visto, en un trauma se produce hemorragia, se produce edema. Principalmente este edema va a generar una extravasación de líquido al espacio extracelular. Esto podría generar adherencias por las fibras o las redes de fibrina que se producen también en la hemostasia. Esto a largo plazo podría generar una limitación de movimiento, y la rehabilitación principalmente mediante la estimulación de movimiento temprano va a, por ejemplo, elevar la extremidad, realizar unos ejercicios pasivos, facilita el drenaje circulatorio y disminuye el riesgo de las adherencias, ¿no? Siguiente, por favor. También vamos a ver la alteración muscular, ¿no? Después de la inmovilización hay una atrofia, impotencia, hipotrofia, ¿no? Por lo tanto, los ejercicios activos y pasivos, incluso no solo de la articulación afectada, sino del resto de las articulaciones sanas, aumentarían el grado de recuperación del paciente, ¿no? Y no generaría una hipotrofia generalizada. En cuanto a la cicatriz fibrosa, esta podría disminuir la capacidad contráctil y principalmente se debe a una alteración de las fascias y tendones y el proceso inflamatorio que altera el pH y genera una cicatriz que se va a retraer y disminuye la misma, ¿no? En este caso también la movilización es muy importante. A nivel del miembro superior, por ejemplo, podemos usar, aparte de la movilización, algunos ejercicios respiratorios, ¿no? Principalmente en pacientes encamados para que no haya una alteración de la respiración. Y en cuanto a la terapia del miembro inferior,
se podrían realizar algunos ejercicios mediante la ayuda de muletas, ¿no? Si es necesario para realizar una terapia inicial, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la disminución de los efectos de inmovilización, siguiente, tenemos que, secundario principalmente a la inmovilidad, hay una retracción de la cápsula, alteración de la nutrición del cartílago, alteración incluso de los receptores cutáneos y del músculo tendinoso, ¿no? Todo esto nos va a generar cuatro principales problemas, ¿no? Una atrofia del músculo, que inicialmente es inevitable, pero se compensa, ¿no? Con el ejercicio y todo. La rigidez articular, una pérdida de la propioceptividad, podría generar edema, ¿no? Por alteraciones principalmente de la éstasis venosa, éstasis circulatoria, ¿no? Por la inmovilización de la articulación y un cuadro de dolor variable. En este caso, en el caso de la rigidez articular, se podría deber a dos factores. Uno, principalmente, a la alteración de elementos óseos. En este caso se va a dar un tratamiento principalmente por traumatología ortopedia, no pueden darse osteofitos, algún caso de eh, consolidación anormal, ¿no? Y otra de partes blandas, que es lo que más le interesa, la parte de rehabilitación, donde mediante los ejercicios, por ejemplo, las partes activas como son músculos y tendones, y las partes pasivas de ligamentos y cápsulas, y el movimiento de las mismas favorece su rehabilitación. Y bueno, las medidas que van a disminuir el impacto de toda la inmovilidad y todas las consecuencias que tiene esta serían otra vez la movilización, podría darse electroestimulación, ejercicios isométricos y alguna facilitación de neuromuscular propioceptiva que más adelante lo voy a comentar. Siguiente, por favor. Ajá, en este caso, el tratamiento de la rigidez, por ejemplo, la paciente en la imagen sufrió una fractura a nivel de lo que sería del húmero, ¿no? Incluso próxima a la articulación glenohumeral, y en este caso, después de un tiempo a la paciente se le dice que haga, no sé, por ejemplo, ejercicios de rotación interna, extensión, elevación, lo cual va a disminuir la rigidez y la atrofia muscular que se da. En el caso de la alteración propioceptiva, en este caso se busca reeducar la sensación de la posición articular, la estabilización de la articulación y el control neuromuscular. Y bueno, en las imágenes se nos muestra, por ejemplo, algunos ejercicios de las articulaciones glenohumeral, el ejercicio, por ejemplo, con las pelotas que están viendo, que principalmente son ejercicios de sustentación con una base no estable, ¿no? Se mueve la pelota un poco y el paciente busca que el paciente se estabilice, ¿no? Y ya hay una recuperación poco a poco de la parte propioceptiva. En cuanto al el tratamiento antiálgico, se da el uso de termoterapia, crioterapia y electroterapia, ¿no? Principalmente para disminuir el dolor que podría ser secuelar, ¿no? Y el tratamiento antiedema se basa en la elevación de la extremidad, ejercicios activos o pasivos, principalmente en las primeras etapas, y algunos masajes de derivación circulatoria, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba antes, la masoterapia, ¿no? Que son masajes que favorecen la circulación y disminuyen el grado de edema, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, por último, otro objetivo es evitar y prevenir las complicaciones. Siguiente. Que bueno, en este caso, estas son algunas fases de la recuperación propia del protocolo de rehabilitación de las fracturas, ¿no? Hay una primera fase de inmovilización absoluta donde en este caso el paciente está con escayolas, una férula, un agente, por ejemplo, metálico que retiene la articulación, y en este caso la terapia va principalmente orientada a disminuir el dolor, el edema y evitar secuelas, ¿no? Por ejemplo, la rigidez acá. Y una segunda etapa que es una fase de inmovilización relativa, y en este caso el paciente ya podría realizar algunos ejercicios pasivos, esto con ayuda del rehabilitador para disminuir el grado de rigidez y algunas otras complicaciones que antes les comentaba, ¿no? Edema, podrían generarse alteraciones del trofismo muscular. Una tercera fase de post-inmovilización donde el paciente ya va a poder realizar, por ejemplo, algunos movimientos con mayor facilidad, y en este caso se busca recuperar la amplitud articular. Acá se usan medidas pasivas o principalmente ejercicios activos libres, ¿no? El paciente que eleve la extremidad afectada, que haga contracciones, bueno, que simule incluso con otro tipo de terapias. Incluso en este caso también se podría usar algunas pelotas o algunas bandas, ¿no? Que faciliten el movimiento articular, ¿no? Y una última fase donde hay una recuperación funcional.
donde en esta fase vamos a recuperar toda la capacidad funcional inicial que tenía el paciente antes de la lesión. Acá se valora el balance articular, la parte muscular y la parte propioceptiva, ¿no? Todo esto para devolver al paciente a su estado inicial y que no tenga ningún tipo de secuelas y pueda retomar sus actividades sin ningún tipo de problema. Esta terapia otra vez es individualizada y va de acuerdo a la progresión de la consolidación del tratamiento y de la articulación, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está yendo mal con una consolidación, quizá por la edad o tenga otras comorbilidades, obviamente no vamos a ir tan rápido, ¿no? En la terapia, ¿no? De los movimientos activos y pasivos y exigir al paciente, por ejemplo, a un paciente anciano que con terapia, por ejemplo, de mancuernas o que cargue pesos elevados, secundario, por ejemplo, una fractura de brazo o que el paciente tiene una fractura de cadera y el paciente inmediatamente lo movilicemos, ¿no? Es algo más individualizado y va de acuerdo a las características del paciente. Y bueno, siempre debe hacer una exploración integral para ver qué otro tipo de complicaciones podría tener. Bueno, siguiente. Y bueno, dentro de esas complicaciones que les comentaba, podrían haber tres tipos de complicaciones, ¿no? Complicaciones locales, regionales y generales. Las locales tenemos propias de la lesión, infección, retraso en la consolidación, pseudoartrosis, inestabilidad de la articulación y rigidez, ¿no? Ya les había comentado gran parte de la terapia de la rigidez. Eh, y bueno, en cuanto a la pseudoartrosis, es algo importante también mencionar que en este caso el rehabilitador no puede iniciar una terapia, porque primero se debe hacer un tratamiento médico por parte del traumatólogo para ya hacer una terapia adecuada, debido a que en la pseudoartrosis los rangos o articulares o el movimiento articular no es el adecuado, ¿no? Por lo tanto, no podríamos hacer movimientos o hacer eh, movimientos, ¿no? Porque esto podría afectar en algún caso la consolidación de la articulación. En las complicaciones regionales vamos a tener el síndrome compartimental, la miositis osificante, que principalmente es la calcificación de próxima a alguna articulación, ¿no? Principalmente por el edema, por ejemplo, la inflamación, hay un aumento de la concentración de calcio y podrían darse algunas calcificaciones, por ejemplo, ¿no? Se da principalmente esto en el codo, en el hombro, en la cadera o en la rodilla, donde podrían en cierta medida limitar el rango articular, ¿no? Y el movimiento por ejemplo, de una extremidad. Y bueno, también en este caso se tiene que dar una evaluación. Una distrofia simpática refleja que va a principalmente presentarse con un dolor bastante intenso el paciente y crónico, ¿no? Que incluso va a afectar el tono muscular y la rigidez. Y bueno, esto también es parte del movimiento y todos los medios físicos, los cuales van a disminuir eh, este, esta patología, ¿no? Las cicatrices propias de la fractura y lesiones nerviosas y vasculares, ¿no? Que en estas últimas, por ejemplo, en la parte vascular, ya les había dicho, se pueden incluso usar movimientos por parte del fisioterapeuta para disminuir el edema, etcétera. Y bueno, las complicaciones generales como son las úlceras de decúbito, la osteoporosis, flebitis, tromboflebitis y la tromboembolia pulmonar, ¿no? Que principalmente se evitan movilizando al paciente, cambiando de posición o incluso con otros, ya terapia médica, ¿no? Por ejemplo, el uso de anticoagulantes, si el paciente tiene esa predisponibilidad a hacer coágulos para evitar principalmente una tromboembolia pulmonar, ¿no? Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, vamos a pasar a la parte en la que hablamos de la rehabilitación y la fisioterapia en fracturas específicas y en tanto del miembro superior como del miembro inferior. La forma en la que lo vamos a abarcar va a ser primero las fracturas del miembro superior, logros del miembro inferior, yendo segmento por segmento. Como ya mencionó mi compañero, los protocolos de tratamiento van a ser importantes y se deben tener en cuenta sobre todo los medios disponibles para poder, dentro del área de rehabilitación en la que se va a tratar al paciente o incluso dentro del entorno en el que se encuentra el propio paciente. La terapia general, como ya dijo mi compañero, se va a basar en técnicas manuales, entre las cuales puede estar la kinesioterapia o cinesiterapia, así como la masoterapia y el uso de agentes físicos que ya habíamos visto nosotros en el anterior reporte, como termoterapia, magnetoterapia, electroterapia, etc.
Entonces, empezando con el miembro superior, vamos a hablar primero de las lesiones que a nivel de cinturón escapular y extremidad superior del húmero, entre las cuales van a encontrarse las fracturas de clavícula, fracturas de la escápula, que son poco frecuentes, y las fracturas de húmero proximal, siendo la primera y la tercera las más frecuentes. A nivel de vamos a observar que la cinesiterapia va a dividirse en dos fases. La primera va a ser la fase de movilización y la fase de postmovilización. Así como el uso de agentes físicos, vamos a poder utilizar la termoterapia, hidroterapia, electroterapia, ultrasonido y magnetoterapia. Para la rehabilitación en la fase de inmovilización, esta de la imagen que observamos es la órtesis usual en los casos que tienen los pacientes en los casos de fracturas de clavícula o fracturas proximales de húmero, que se va a mantener en la mayoría de casos durante 2 a 3 semanas. Así que el protocolo recomendado durante la rehabilitación de este tipo de fracturas va a ser crioterapia antes y después de los procesos o de los masajes que reciban los pacientes, movilizaciones activas de muñeca y de dedos, que vamos a ver que este es un patrón que se va a repetir durante el resto de los protocolos de terapia del resto de fracturas, que es siempre mantener la movilización de las articulaciones que no están siendo inmovilizadas por el yeso o por la órtesis. Asimismo, se van a realizar ejercicios isométricos sin movimiento de deltoides y músculos periarticulares, así como ejercicios pendulares suaves en lo que permita la órtesis del paciente. Así también se le va a incentivar al paciente que realice respiración costal superior, esto es realizando o enfocar la respiración al ensanchamiento de la caja torácica, de forma que el paciente también realice movimientos de la cintura escapular, y movilizaciones de la articulación escapulotorácica. Como les mencionaba, las bolsas azules que observamos son las bolsas de crioterapia, y en la imagen podemos observar cómo es el tipo de respiración que se le sugiere al paciente, que es la respiración costal superior. En cuanto a la fase post-inmovilización, que esto va a ser posterior a la tercera o cuarta semana, como habíamos visto, se recomienda el uso de electroterapia previo a los ejercicios de movilización, hacer ejercicios pendulares con cargas mínimas y avanzando progresivamente. También ejercicios activos sin resistencia, ejercicios de coordinación como gestos de la vida diaria, de modo que el paciente rehabilite el miembro que está inmovilizado a volver a utilizarlo en sus actividades cotidianas. Y reeducación propioceptiva, que es de lo que había hablado un poco mi compañero antes, mediante el método de CABAT, que va a ser un método de educación propioceptiva que se va a utilizar, vamos a ver, en todo el resto de fracturas a lo largo del miembro superior y el miembro inferior, para reeducar al miembro en su... Como sabemos, la propiocepción es la percepción que tenemos de la posición de alguna parte de nuestro cuerpo mediante estímulos que pueden ser tanto verbales como mecánicos, y esto pues va a facilitar la rehabilitación posterior de las fracturas. Son ejercicios pendulares y masajes de la articulación escapulohumeral. En cuanto a las lesiones de codo, vamos a tener las fracturas de húmero distal, las fracturas de olecrano, como observamos en esta radiografía de aquí, y las fracturas, por ejemplo, de la cabeza del radio. En cuanto a la imagen que observamos es de la órtesis usual que tienen los pacientes, para obtener una idea de cuáles son las articulaciones que se encuentran inmovilizadas. Vamos a ver que durante la fase de inmovilización, la rehabilitación va a ser estática para la región afectada. Y es importante tener en cuenta que durante lo que dura la rehabilitación es necesario tener el miembro en una posición antiedema, que es la posición antiedema es cuando la porción distal del miembro se encuentra elevada, para así facilitar el drenaje tanto venoso como linfático. También vamos a priorizar hacer movimientos de hombro por inactividad, porque, repitiendo lo que ya les decía, hay que mantener al paciente en movimiento de las articulaciones que no se encuentren inmovilizadas. En cuanto a los masajes, se van a realizar a nivel de cintura escapular y musculatura cérvico-dorsal. En cuanto a la cinesiterapia o kinesioterapia activa, vamos a tener masajes o movimientos o ejercicios a nivel de la articulación escapulohumeral y a nivel de muñeca y dedos. Así como ya les decía, también hay que tratar de al paciente incentivarle a que realice las actividades de la vida diaria en la medida que sea posible sin que afecte su órtesis. En cuanto a la fase post-inmovilización, se va a sugerir el uso también de crioterapia, como ya habíamos dicho, tanto antes como después de los ejercicios. Y la kinesioterapia activa y pasiva y asistida va a ser para hacer ejercicios de los músculos que han estado utilizados, como los de flexoextensión y pronosupinación del antebrazo. Se inicia el trabajo de ejercicios con resistencia desde el día 21,
Y ahí es importante recordar que el uso de cargas está contraindicado en el caso de las fracturas de codo, ya que no hay que sobrecargar la articulación. En cuanto a las lesiones de antebrazo, vamos a tener a las fracturas de diáfisis de radio y cúbito, así como la fractura de luxación de Montegio, por ejemplo, que es la fractura de cúbito con luxación del extremo proximal del radio, y la fractura de luxación de Galeazzi, que es la fractura del extremo inferior del radio con luxación de la articulación radiocubital inferior. En cuanto a la rehabilitación en la fase de inmovilización, vamos a ver que la kinesioterapia, de nuevo, es entrenar y mover las articulaciones que no se encuentren inmovilizadas. Este es el tipo de ortesis que se utiliza en ese tipo de fracturas, que como vemos es un yeso largo de antebrazo que llega hasta la articulación del codo, porque como observamos en este tipo de fracturas también suele haber compromiso de la articulación del codo y esto en lo posible tiene que mantenerse inmóvil durante el proceso de rehabilitación. Durante la fase post-inmovilización tiene que iniciar los procesos o ejercicios de kinesioterapia activa con resistencia progresiva, ya que, como vemos, los músculos son bastantes grupos musculares los que se encuentran inmovilizados durante el proceso de la rehabilitación inmovilizado. No se debe realizar ejercicios de pronosupinación antes de la 8ª semana y, como siempre, debemos al paciente generarle o darle ejercicios funcionales para que reintegre el movimiento del antebrazo en los movimientos cotidianos. En cuanto a las lesiones de muñeca y mano, vamos a tener, estas son las, como ya habíamos visto en el estudio que nos presentó mi compañero, las lesiones a nivel de la muñeca y del antebrazo son las más frecuentes del miembro superior y una de las más frecuentes a nivel de casi todos los grupos etarios. En cuanto a las fracturas de Colles, recordemos que es una fractura con desplazamiento dorsal y la fractura de Smith una fractura con desplazamiento ventral. También la fractura de escafoides a nivel del carpo y la fractura de Bennett, que es una fractura del primer metacarpio. En cuanto a la rehabilitación de todas estas fracturas durante la fase de inmovilización, de nuevo, la kinesioterapia tiene que estar orientada a mover o ejercitar todas las articulaciones que no se encuentren inmovilizadas, sean el hombro, en este caso el codo y los dedos. Se debe también mantener la posición antiedema que les mencionaba, que es tener la porción distal del miembro ligeramente levantada la mayor parte del tiempo posible para así facilitar el drenaje linfático y venoso. También masajes evacuatorios, como les decía, en dedos, brazo y hombro para facilitar o evitar más bien la aparición de edema. Y en lo posible, durante la fase de inmovilización, realizar contracciones isométricas de puño en lo que permita la ortesis del paciente y, por supuesto, su capacidad o su comodidad. En cuanto a la rehabilitación en la fase post-inmovilización, vamos a iniciar siempre con la kinesioterapia con ejercicios pasivos, después pasando a ejercicios activos y eventualmente contra resistencia. Debe haber maniobras pasivas en todos los movimientos de la articulación de la muñeca, sean flexión, extensión, inclinación lateral, inclinación medial, así como tracción axial a todos los niveles que sea posible para facilitar o reforzar las cápsulas y los ligamentos. En cuanto al uso de agentes físicos, en el caso de la muñeca se puede utilizar parafina e hidroterapia en los casos de edema y ultrasonido. En cuanto a la rehabilitación traumatológica del miembro inferior, vamos a iniciar con lo que es la fractura de cadera. Es importante la fractura de cadera porque se da sobre todo, como sabemos, en pacientes de edad avanzada y su manejo debe ser quirúrgico temprano debido a que existe el riesgo de necrosis de la cabeza del fémur y esto pues es un problema que puede ser muy incapacitante para los pacientes si no se llega a hacer un manejo adecuado temprano. Como decíamos, el tratamiento siempre es quirúrgico, salvo haya contraindicaciones de los procedimientos. En estos casos se tendría que hacer osteosíntesis, lo cual es mucho más inmovilizativa para el miembro del paciente, y en estos casos en los que se requiere osteosíntesis, el paciente no va a poder realizar apoyo ni trabajos durante 3 a 5 meses. Entonces es mucho más difícil el proceso de rehabilitación. En cuanto a la rehabilitación usual en los pacientes que han sido operados, en el perioperatorio inmediato de la primera semana, lo primero es el tratamiento postural con el miembro y se va a llegar a hacer, o al paciente se le puede poner en sedestación al segundo o cuarto día, así como también hacer ejercicios isométricos tanto del cuádriceps como de los músculos de la región dorsal del muslo desde el segundo día. A partir de la primera semana, el paciente empieza con la rehabilitación con la marcha apoyada en un bastón, a partir del 10º o el 15º día.
es importante recordar que el paciente debe iniciar el apoyo con un ángulo de 30 grados en el miembro de la cadera operada, ya que al hacer esto solamente apoya el 25% del peso del cuerpo sobre esta cadera, y la angulación a la que se va a ir adaptando el paciente va a ir progresando según lo ve el médico rehabilitador, llegando al apoyo, sí, teniendo que finalizar siempre en el apoyo vertical normal del paciente. Es importante recordar que la rehabilitación para las fracturas de cadera va a ser de tipo funcional, porque hay que reentrenar al paciente a una marcha natural, y como sabemos la marcha es un proceso tan complicado que involucra articulaciones y diferentes músculos, que es importante que la rehabilitación sea exitosa. En cuanto a las lesiones de rodilla, vamos a tener a las fracturas del fémur distal, del platillo tibial y fracturas de la rótula. La rehabilitación en los casos de fracturas cercanas a la articulación de la rodilla deben iniciar precozmente, tanto así que son a las horas del perioperatorio, debido a que esta zona, en este tipo de fracturas va a haber una importante limitación de la amplitud articular, y esto se va a ver mucho más incluso cuando lo veamos más adelante en los casos de artroplastía. Como es una articulación tan móvil, es importante empezar la rehabilitación lo más antes posible para no perder, o que el paciente empiece a moverlo o tenga un resultado mucho más fructífero en su rehabilitación. Inicia con la movilización pasiva de la rótula en sentido vertical descendente mediante ejercicios como los que vemos en la imagen de arriba, de flexión pasiva. La kinesioterapia asistida va a ser eventualmente libre por el paciente. Se realizan también ejercicios isométricos de contracción, sobre todo del cuádriceps y así como de los músculos de la región posterior de la pierna para flexionar la rodilla. Y debemos recordar que está contraindicado el trabajo de ejercicios isotónicos contra resistencia, porque no podemos sobrecargar a la articulación. Asimismo, también debemos realizar ejercicios propioceptivos mediante lo que habíamos mencionado, que son los métodos de Kabat. Aquí en la imagen, por ejemplo, observamos, estos son los ejercicios posteriores a la etapa de inmovilización. En cuanto a las lesiones de pierna, tobillo y pie, no sé por qué no han cargado las imágenes, están las fracturas de diáfisis de tibia y de peroné, fracturas de maleo del tobillo y fracturas a nivel de tarso y metatarso. En todos estos tipos de fracturas, vamos a ver que durante la fase de inmovilización es importante el trabajo postural, ya que al igual que con las fracturas que habían a nivel de antebrazo y muñeca, hay que mantener el miembro en una posición antiedema. Esto es, en este caso, poniendo el miembro elevado la mayor parte del día y la noche para facilitar, como decíamos, el retorno venoso y linfático. En el caso de la kinesioterapia, siempre mover las articulaciones que no estén inmovilizadas, y los ejercicios isométricos, en este caso, van a trabajar el músculo del tríceps y el tibial anterior. En cuanto al uso de agentes físicos, vamos a poder utilizar tanto electroterapia como magnetoterapia. En cuanto a la rehabilitación en la fase de movilización posterior a la retirada del yeso o de la ortesis, los pacientes deben usar vendajes elásticos o medias de compresión que son parecidas a las que utilizan los pacientes que tienen varices. Asimismo, también ejercicios de kinesioterapia activa y ejercicios funcionales, por ejemplo, con este dispositivo que vemos aquí, que se conoce como el plato de Freeman. También, de nuevo, facilitación neuromuscular propioceptiva por el método de Kabat, y también uso de agentes físicos. Bien, vamos a hablar ahora de la rehabilitación traumatológica en artroplastías. Como sabemos, las artroplastías van a ser cirugías de reconstrucción o reemplazo articular que se van a indicar cuando hay enfermedades degenerativas de las articulaciones, como por ejemplo las artrosis, que como sabemos no tiene un tratamiento 100% efectivo, y en algunos casos puede ser tan degenerativa que llevan a los pacientes a una incapacidad funcional tremenda. Asimismo, también en los casos de fracturas, las fracturas que llegan a ser muy conminutas o también muy destructivas a nivel de las superficies articulares, requieren sí o sí un reemplazo, a veces parcial o total, mediante dispositivos como los de la artroplastía. Las artroplastías a nivel de miembro superior pueden ser en hombro y codo, pero son mucho menos frecuentes que las del miembro inferior, que son la de cadera y rodilla, que son las que vamos a hablar ahora para no extendernos mucho en el tiempo. También es importante recordar que el 75% de las artroplastías que se realizan tienen una duración funcional de más o menos 20 años. En cuanto a la artroplastía de rodilla,
vamos a ver que la rehabilitación para los pacientes que han sufrido una artroplastía de rodilla se va a dividir en 4 fases, que se van a extender desde el perioperatorio hasta la semana número 16. En la primera fase, que es desde desde el día 0 hasta el tercer día, los objetivos mediante los ejercicios del paciente es, primero, hacer una movilidad en la cama donde se encuentra el paciente, y en el caso que sea posible, una ambulación de 20 a 100 pies máximo. Se debe buscar un rango de movilidad de 80 grados y una extensión de la rodilla de hasta menos 10 grados. Siempre, por supuesto, esto no es una norma, sino depende de cada paciente. La segunda fase va a ser desde el día 3 hasta la semana 6, y sus objetivos van a ser, mediante los ejercicios y todos los tipos de kinesioterapia y el uso de agentes físicos, va a ser llegar a un rango de movilidad de hasta 110 grados. Asimismo, se van a buscar reforzar los grupos musculares, flexores y extensores de la rodilla. Y de nuevo, la educación propioceptiva, que siempre va a estar presente en todos los tipos de rehabilitación. Y ya se puede empezar a buscar que el paciente pueda educar la marcha normal, así como el retorno a sus actividades funcionales. De la semana 7 a la semana 12 es la fase 3, y en los objetivos de esta fase va a estar maximizar el rango de movimiento de toda la articulación, que es hasta 120 grados, buscar que haya un movimiento patelar normal y sin alteraciones, y retornar buscar que el paciente tenga una fuerza muscular completa, así como un retorno completo a todas las actividades del paciente, cotidianas del paciente, como subir o bajar gradas que no le incomoden. Por último, la fase 4 es de la semana 12 a la semana 16, y esto incluye el retorno a actividades cotidianas y, sobre todo, incentivar al paciente a actividades recreacionales o deportivas que mantengan esa nueva articulación que prácticamente tiene en movimiento. En cuanto a la artroplastía de cadera, vamos a ver que este esquema en forma de línea de tiempo también va a representar las etapas del protocolo de rehabilitación, empezando desde el perioperatorio del paciente hasta el programa, o sea, los programas independientes de rehabilitación que pueden tener posteriores a la semana 12. Y de esta forma vamos a ver que también hay 4 etapas en la rehabilitación de la artroplastía de cadera, siendo la fase 1 la desde el día 0 hasta el alta del paciente, en las que se va a buscar disminuir el dolor y la hinchazón de la operación, proteger el tejido que se está cicatrizando, y comenzar con ejercicios con un rango de movimiento inicial disminuido. La fase 2 es desde la alta hasta la semana 6. En esta los objetivos van a ser la educación propioceptiva del paciente mediante ejercicios como los que decíamos del método de Kabat, entrenamiento de fuerza muscular en el miembro operado y el inicio de movimientos funcionales. Al final de esta etapa, el paciente ya debe estar empezando con lo que son patrones de marcha normales. En la fase 3, de la semana 7 a la semana 12, los objetivos van a ser restaurar la fuerza muscular completa y retorno a sus actividades funcionales cotidianas. Y al igual que la artroplastía de cadera, la fase 4 se va a enfocar en incentivar al paciente a hacer actividades tanto recreativas como deportivas que mantengan esa articulación en movimiento para que no haya o continuar con los patrones o protocolos de ejercicios que ya se venían llevando. Y eso sería todo. Gracias. Gracias Joaquín, gracias por la exposición, interesantes datos. En realidad, cuando nosotros hablamos de rehabilitación traumatológica, pues nos referimos a todas las patologías de traumatología, ¿no? Y como ya vamos avanzando en el curso, nos hemos dado cuenta que pues en rehabilitación tenemos agentes, ¿no? Agentes, 1, 2, ha mencionado también algunas técnicas, por ejemplo, que en realidad por primera vez tal vez algunos están escuchando. Los ejercicios isométricos, los isocinéticos, son técnicas también que nosotros aplicamos. Miren, es la 1, creo que tienen clases, ¿es verdad? Joaquín, ¿es así? ¿Tienen clases? Sí, doctor, algunos compañeros tienen clases. Ya, entonces a la siguiente tenemos 2 horas. No sé, creo que en el cronograma no me han puesto feriados. Hasta ahora creo que está con una asistencia normal. Vamos a
ver eso, pero vamos a continuar. Ya creo que estamos en un promedio de clases dentro de lo esperado para el segundo aporte, entonces, sin perjuicio de nadie, entonces yo los voy a dejar, ¿ok? Y vamos